Dios os bendiga mucho, soy vuestro hermano José y con este vídeo voy a hablar de algo que ya he comentado en alguna otra ocasión y es acerca del origen del movimiento herético neopentecostal. Porque aunque algunos a veces traten de defenderlo, es un movimiento herético, falso y que lo único que busca es engañar a la gente. Esa es la pura realidad. Pero en esta ocasión lo hago con un motivo muy específico, y es que he visto últimamente ciertos vídeos por YouTube y por las redes sociales de ciertos youtubers o influencers cristianos del lado cesacionista que dicen algo como que los pentecostales deberíamos pedir perdón por el movimiento neopentecostal, dando a entender que este falso movimiento viene como causa o surge desde el pentecostalismo. Claro, esta afirmación muestra tener un desconocimiento total del origen del movimiento pentecostal y un desconocimiento total del origen del movimiento neopentecostal, porque como veremos a continuación surgen de dos lados totalmente opuestos. Es más, quitando alguna excepción, vamos a ver cómo las principales figuras que dan forma a este movimiento no surgen del pentecostalismo, sino más bien surgen del lado totalmente opuesto. Pero es que incluso aun poniéndonos en ese pensamiento, aun poniendo que eso fuera verdad, tendría poco sentido que el movimiento pentecostal tuviera que pedir perdón, porque alguna persona se desviara de la verdad surgiendo desde ahí y empezara a predicar la mentira y la falsa enseñanza. Porque, por ejemplo, si miramos otros falsos movimientos que han surgido, Joseph Smith, el fundador de la secta de los mormones, surge desde la iglesia metodista. Y yo no creo que la iglesia metodista tenga que pedir perdón porque uno de sus miembros empezó a predicar falsas doctrinas y fundó una secta. Por ejemplo, Charles Tate, fundador de los Testigos de Jehová, era presbiteriano antes de empezar a predicar todas sus mentiras. Y no creo yo que la iglesia presbiteriana tenga que pedir perdón por Charles Tate. William Miller, el fundador de los adventistas del séptimo día, era bautista. Y no creo yo que la iglesia bautista tenga que pedir perdón por las falsas enseñanzas de William Miller y los adventistas del séptimo día. Yo creo que es algo que no tiene mucho sentido. Pero además, como digo, vamos a ver en el vídeo que voy a hacer y cómo lo voy a explicar, que realmente, como digo, quitando alguna excepción, las figuras principales del neopentecostalismo no surgen del pentecostalismo, sino más bien del lado totalmente opuesto. Así que vamos allá. Para remontarnos al principal origen del neopentecostalismo tenemos que irnos hasta el siglo XIX y con algo que no tiene nada que ver con el cristianismo, sino más bien con el ocultismo y la metafísica. Y vamos a hablar de Phineas Quimby. Phineas Quimby era un curandero que enfermó de tuberculosis, una enfermedad que en esos años era prácticamente la muerte. Prácticamente todo el que enfermaba de tuberculosis acababa muriendo. Phineas Quimby, sin embargo, acabó curándose. Y a través de haberse curado de esa tuberculosis, Phineas Quimby desarrolla un pensamiento o unas teorías donde, según él, si tú desarrollas unos pensamientos positivos en tu mente, podrías alterar la realidad y curarte de cualquier enfermedad. Por ejemplo, a través de los pensamientos de Quimby, luego se formarían otras sectas como la ciencia cristiana. Phineas Quimby desarrollaría todas esas enseñanzas, todo ese pensamiento suyo que, como digo, de momento no tiene nada que ver con el cristianismo, sino con la metafísica, y desarrollaría lo que se conocería más tarde como el New Thought o nuevo pensamiento. Tan solo unos pocos años más tarde, a principios del siglo XX, un predicador bautista llamado Kenyon, a través de unas conferencias, se expuso a las ideas que unos años antes había desarrollado Phineas Quimby y que ahora estaba bajo la tutela del New Thought o nuevo pensamiento. Kenyon, cuando escuchó todas esas ideas del pensamiento positivo, de alterar la realidad con el pensamiento y con aquello que decimos, a Kenyon todo eso le gustó mucho. ¿Qué es lo que hizo Kenyon? Coger versículos sacados de contexto, echarlo encima
de las enseñanzas de Phineas Quimby y del New Thought y Tachin Tachan tenemos la doctrina de la confesión positiva. Así es, el primero en darle forma y mezclar todas estas ideas con el cristianismo fue Kenyon. Por ejemplo, una de las enseñanzas de Kenyon era que Cristo, en la cruz del Calvario, ganó para nosotros el derecho a exigir la sanidad física. ¿Qué es lo que pasaba? Que Kenyon tenía muy poco carisma como predicador y por tanto lo que él predicaba no llegó a ningún éxito. Sin embargo, sus enseñanzas quedaron plasmadas y años más tarde surgirían efecto. Y ahora, avanzando un poco más hacia mitad del siglo XX, nos vamos a encontrar con dos personajes que serían los que acabarían de darle forma al movimiento de la confesión positiva o movimiento de fe. Y estos dos personajes son Oral Roberts, que en 1947 se convirtió en telepredicador y fue el primero que empezó a asociar la confesión positiva con el tema del materialismo, porque hasta ese momento todo lo relacionado con la confesión positiva, como las enseñanzas de Kenyon, estaba asociado con la sanidad física. Sin embargo, Oral Roberts es el primero que lo empieza a asociar con el dinero y con todo lo material. Oral Roberts lo que prácticamente predicaba era que si tú le ofrendabas dinero, Dios te lo devolvería multiplicado por 7. Esto ya empieza a sonarnos bastante más, ¿verdad? Y tan solo unos pocos años más tarde surgiría un pastor que este sí que surge. Es verdad que surge ya de Asambleas de Dios, este sí que era pentecostal, pero como he explicado antes, no tiene ningún sentido culpar a los pentecostales por ello. Surge Kenneth Hagin. Kenneth Hagin cogió todas las enseñanzas de Kenyon, cogió todo lo que predicó Oral Roberts y fue el primero en darle forma verdadera al movimiento de fe. Podemos decir que realmente Kenneth Hagin, y así se le considera, es el padre del neopentecostalismo, es el padre del movimiento de fe, de la confesión positiva. Y es que Kenneth Hagin tenía un carisma arrollador. Kenneth Hagin fue quien empezó verdaderamente a impulsar el movimiento de fe o confesión positiva o el evangelio de la prosperidad, como queramos llamar. Ahora ya nos vamos acercando más a finales del siglo XX y nos vamos a ir hasta el 1984 porque en Corea del Sur surge un pastor llamado David Yonggi Cho. David Yonggi Cho se hizo muy famoso por un libro que se llamaba La Cuarta Dimensión. Un libro que es prácticamente una recopilación de herejías. Yo te recomiendo que si alguna vez tienes ese libro en tu mano, lo más sensato es quemarlo. Y huye de todo aquel que te recomiende este libro, porque por desgracia hay mucha gente que se considera cristiana y que a día de hoy sigue recomendando este libro. La cuarta dimensión lo que enseñaba era que los cristianos tenemos poder en nuestros labios para alterar la realidad. O sea, a través de la confesión positiva, volvemos a todo el tema del New Thought, a través de esa confesión positiva tenemos el poder para alterar la realidad. Se dan cuenta como todo esto es lo mismo que desde el principio enseñó Phineas Quimby. Phineas Quimby sin ningún pensamiento cristiano, sino meramente ocultista y metafísico. Ahora David Yonggi Cho en 1984 en su libro La Cuarta Dimensión lo está asociando con el cristianismo prácticamente diciendo las mismas palabras, diciendo que los cristianos tenemos poder con nuestras confesiones positivas para alterar la realidad. Es más, colmaría el colmo de la herejía David Yonggi Cho al decir cosas como, por ejemplo, que el Espíritu Santo necesita de nuestras confesiones positivas para tener poder creativo. Como digo, es un libro que si alguna vez lo tienes en tus manos, lo más sensato es quemarlo. Y por último, vamos a hablar del hombre que acabaría de darle forma a todo esto y el que posiblemente más haya influenciado en los llamados superapóstoles de hoy en día, ¿no? En gente como Guillermo Maldonado. Y hablo de Peter Warner. Peter Warner fue ordenado sacerdote en 1977 por la Conferencia Cristiana Congregacional Conservadora. ¿Qué quiere decir esto? Que Peter Warner no era pentecostal, Peter Warner era reformado.
Sí, esto habrá pillado de sorpresa a más de uno, sobre todo a estos, ¿no?, que culpan al pentecostalismo del surgimiento del neopentecostalismo. Pues sí, uno de sus mayores exponentes era totalmente reformado en sus inicios. Peter Warner formaría la nueva Reforma Apostólica. La nueva Reforma Apostólica realmente es un movimiento que promueve más política que cristianismo. Es un movimiento que promueve el dominismo y el mandato de las 7 montañas. Es un movimiento que promueve la extrema derecha, que promueve el nacionalismo extremo. Y este movimiento, respecto a lo religioso, lo que promueve es que la Iglesia actual debe estar gobernada por apóstoles y profetas. Apóstoles y profetas que lo que ellos dicen, la revelación que ellos traen, tiene el mismo poder que lo que las Escrituras dicen. Por eso, cuando entendemos esto y vemos que personas como Guillermo Maldonado surgen desde este pensamiento, no nos extraña ya ver las barbaridades y las herejías que dicen, porque claro, para ellos tienen el mismo poder que los apóstoles del Cordero para establecer doctrina. Estos son no apóstoles, sino apostolobos, falsos apóstoles. Así que, hermanos míos, este es el origen del movimiento neopentecostal. Como podéis ver, el movimiento neopentecostal no surge del pentecostalismo, no surge de ningún otro movimiento, surge del ocultismo, de la hechicería y de la metafísica. Y esto va para todos aquellos hermanos cesacionistas que intentan, como digo, culpar al pentecostalismo, y también para todos aquellos que se consideran pentecostales y sin embargo siguen todas estas prácticas movidas por el neopentecostalismo que tienen su origen en el ocultismo. Espero que, como siempre, este vídeo haga bien, sirva y que Dios os bendiga mucho.